Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos escuchan a través de redes sociales? Soy el Padre Javier Hernández Raigosa, párroco de Nuestra Señora del Carmen en la colonia Urdiales, en Monterrey, Nuevo León, México. Y el día de hoy, 18 de agosto, pues vamos a meditar la palabra del Señor. Siempre hay algo hermoso que tenemos que aprender. Y el día de hoy tenemos la primera lectura tomada del libro del profeta Ezequiel. Y dice lo siguiente. En aquellos días el Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, dile al príncipe de Tiro, el Señor Dios dice esto: tu corazón se ha ensoberbecido y has dicho: soy Dios, estoy sentado en el trono de Dios, en medio de los mares, pero eres hombre y no Dios, y te crees tan sabio como Dios. Pretendes ser más inteligente que Daniel y conocer todos los secretos. Con tu sabiduría y habilidad te has hecho rico. Has amontonado oro y plata en tus tesoros. Con tu astucia de comerciante has aumentado tus riquezas y te has ensoberbecido por tu fortuna. Pero por eso dice el Señor: porque te has creído tan sabio como Dios, por eso mandaré contra ti a los más feroces de los pueblos extranjeros, que desenvainarán su espada contra tu esplendor y tu sabiduría, y acabarán con tu grandeza. Ellos te matarán, y el mar será tu sepultura. Ante la mano misma de tus verdugos, ¿te atreverías a afirmar todavía que eres Dios cuando no eres más que un hombre? Morirás como un pagano a manos de los extranjeros, porque así lo digo yo, el Señor Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de Deuteronomio, capítulo 32, respondemos al Salmo: El Señor da la muerte y la vida. El Señor pensó: voy a dispersarlos y a borrar su memoria entre los hombres, pero no, porque temo la presunción del enemigo y la mala interpretación del adversario. El Señor da la muerte y la vida. Pues diría el enemigo que su mano había vencido y que no era el Señor el que lo había hecho, porque son una nación que ha perdido el juicio. El Señor da la muerte y la vida. ¿Cómo puede uno perseguir a 1000 y dos poner en fuga a 10,000? ¿No es porque su Dios los ha vencido, porque el Señor los ha entregado? El Señor da la muerte y la vida. El día de su destrucción se acerca y su suerte se apresura, porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. El Señor da la muerte y la vida. Y del Evangelio según San Mateo escuchamos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán los últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues escuchamos estas dos lecturas pues muy interesantes, que en el fondo me llama la atención, porque en el fondo es que cómo a veces nosotros nos sentimos muy seguros de nuestras acciones y de nuestras cosas, y pensamos que con las que y podemos llegar a pensar que somos autosuficientes. Hay muchas personas que ya sé que tienen mucho dinero, o que tienen puestos de poder, o que están en situaciones mucho mejor que los demás, pero en lugar de que esas situaciones permitan que ellos puedan vivir la caridad, resulta que esas acciones hacen que las personas se vuelvan soberbias, que es lo mismo que le pasó a este rey que comenta el profeta Ezequiel. Llegó un momento que su riqueza, su astucia, su inteligencia, todas esas cosas, pues que eran cualidades de cierta manera en él, se convirtieron en causa de su perdición. Como a veces
puede ser que nuestras acciones, nuestras fortalezas, si nosotros no las aprendamos a ubicar en donde deben de estar, se pueden convertir o nos pueden convertir en personas soberbias y entonces sentirnos autosuficientes o, como en el caso como este rey, sentirnos como si fuéramos Dios. Pero que no se nos olvide que Dios pone a cada quien en su lugar y que Dios hace justicia. Y esto mismo se refleja en el Evangelio porque, no sé si se fijaron, los discípulos tenían claro pues, el pensamiento que se vivía en ese entonces. La riqueza era un síntoma de que se era del agrado de Dios y que de alguna manera pues estaba a salvo. ¿Por qué? Porque como Dios era bueno y como Dios era abundante, entonces el que tenía abundancia, el que tenía dinero, pues entonces tenía el beneplácito de Dios. Y Jesús, si se fijaron, no es que critique a los ricos, está criticando que a veces esas actitudes de sentirse superiores a los demás o por tener dinero pensar que ya están salvados, eso es lo que puede ser su propia perdición. Y que solamente se salvarán todos aquellos que puedan mantener un espíritu humilde y sencillo, un espíritu que sea capaz de darse a los demás, de compartir y de tener misericordia. Entonces, qué contraste tan fuerte. En la vida cotidiana tenemos que cuidar mucho. Ahora, fíjense cómo Dios, en lugar de enamorarse de nuestras aptitudes o de nuestras, digamos, virtudes, se ha enamorado de nuestras miserias. Y a través de esas miserias nos quiere enaltecer. No significa que tengamos que vivir nosotros con esas miserias. Tenemos que seguir luchando por ser mejores personas y de la mano de Dios salir adelante. Pero lo que sí es interesante es que a través de esas miserias Dios me puede salvar. Démosle gracias a Dios porque tenemos defectos. Démosle gracias a Dios porque con esos defectos nos podemos mantener humildes en el seguimiento del Señor. Que el Señor nos permita mantenernos siempre así, humildes, cercanos a los demás, con misericordia y con amor, y que no caigamos como los ricos o como este rey, en la soberbia de sentirnos superiores que los demás. Que tengas un excelente día, cuídate mucho y nos escuchamos el día de mañana en otra reflexión. ¡Ánimo!